Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Fate el despertar capítulo 135, likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados, link del Discord del canal y fic en la descripción. Señor mío, date prisa y huye. Fma dio la misma advertencia una segunda vez, con mucha más urgencia. En ese momento, se interponía entre Alexander Lendrick e Iván Pedilefei, pero este último había asestado el primer golpe. Las entrañas del shinobi se habían derretido hasta tal punto que casi le fallan las piernas. La herida no alcanzó ninguno de sus núcleos espirituales y se había evitado lo peor. Sin embargo, comprendía que lo peor vendría dependiendo de lo que hicieran en los siguientes segundos. Afortunadamente, esta vez, Alejandro, Loya, Bruno y Sherazade recibieron el mensaje con claridad. Aunque estaban estupefactos por la emboscada, al menos comprendieron que sus vidas corrían peligro. Adelante. Gritó Alejandro a sus compañeros mientras él también empezaba a moverse. En este caso, seguir adelante era el único camino que tenían. Fma se alegró de oír los 4 pares de pasos que se apresuraban hacia arriba, e Iván estaría igual de feliz de seguirlos. Sin embargo, antes de que pudiera hacerse una idea de qué tipo de camino tomar, el asesino desplegó su arsenal. Si Iván estaba a quemarropa y en una posición perfecta para asestar un golpe final, también corría el riesgo de un ataque total. Fma materializó un par de armas de fuego del tamaño de la palma de la mano y las descargó. Sin embargo, las balas no alcanzaron a nada. Con una agilidad inquietante, el mago caído se deslizó entre ellos. Dobló su cuerpo líquido de forma extrema y saltó lejos del shinobi, que le arrojó sus armas vacías, que explotaron como granadas. Lamentablemente, este fue más un ataque desesperado que otra cosa. Es una auténtica maravilla lo que pueden soportar los sirvientes. Iván salió ileso y se burló. Pero no por mucho tiempo, ¿verdad? Ahora que estaban separados, Fma podía moverse libremente y luchar, pero sabía que el mago tenía razón. El agujero en su estómago era más que simplemente paralizante. El veneno del Santo Grial estaba haciendo un trabajo lento pero insidioso en él. Incluso su mente estaba en riesgo de ser corroída. Pero no era como si le importara. En lugar de preocuparse por sí mismo, la mente de Fma estaba completamente concentrada en analizar a su oponente y lo que podía hacerle. Tú eras el único que podría haber sido un poco problemático. Iván se inclinó hacia adelante. Eso le daba el aire de un felino a punto de abalanzarse, pero la forma en que sus extremidades se retorcieron era tan poco natural que ninguna criatura adoptaría una postura así. Qué pena, con un solo movimiento inicial te han reducido a tan poco. No es ninguna vergüenza, insolente desgraciado, gruñó el shinobi. Al interponerme en tu camino he protegido la vida de mi señor. Es una herida que llevaré con orgullo. Con un movimiento rápido, apenas más cortante que un aleteo, arrojó 2 puñados de kunais a Iván, en una pinza para atraparlo. Una vez más, el extraño mago reaccionó con un ritmo impecable y se arrastró entre los proyectiles. Pero confirmó la sospecha de Fma. Iván también estaba en sus últimas. El grial no estaba a la vista, y si se esforzaba tanto por esquivarlo, tenía que significar que ya no podía generar clones. Después de atravesar la cortina de proyectiles, Iván se abalanzó hacia el shinobi. Acércate tanto como quieras. Debajo de su máscara, Fma tenía una sonrisa maliciosa. Puedo detenerte aquí y ahora. Se aflojó las prendas que parecían sombras y dejó al descubierto lo que había debajo. Bandas y más bandas de explosivos. Eso sería suficiente para hacer estallar algo más que el camino que había debajo de ellos. Aún así, Iván atacó sin un ápice de miedo. Su agilidad era verdaderamente anormal, especialmente en comparación con antes. Incluso entre todos los sirvientes convocados en esta guerra, Fma se jactaba de una ventaja en velocidad. Era impensable que Iván evadiera cada cosa que le arrojaran. No era una hazaña fácil de lograr, considerando que cada ataque hasta ahora lo había rozado. Sin embargo, algo estaba pasando, y Fma lo entendió mientras observaba los movimientos del mago. Esa cosa no era humana en sus habilidades. Iván Pedilefei ya no estaba atado a un cuerpo de carne y hueso y a las limitaciones que ello conllevaba. Ahora que su conciencia había recuperado su plenitud, estaba aprendiendo las complejidades de su nuevo cuerpo mucho más rápido. Por ejemplo, estaba permitiendo que sus miembros cambiaran a formas que no eran prácticas para ningún ser vivo, pero las aprovechaba al máximo y se movía con precisión y potencia. En otras palabras, ya no le importaba la forma de su cuerpo.
Como tal, se dirigió hacia el shinobi con la intención de terminar las cosas. No irás a ninguna parte. Fuma tenía el mismo sentimiento pero al revés. Sus músculos se abultaron y su altura aumentó rápidamente. Si el agujero en sus entrañas era molesto, lo compensaría con la sangre demoníaca en sus venas. Pero no para atacar. Permitió que Iván se acercara, durante lo cual el shinobu blandió varias cadenas con hoces y las arrojó hacia atrás. Las muchas cadenas se envolvieron alrededor de una porción específica de la raíz gigante sobre la que se encontraban y plantaron sus garras. Entonces, el asesino flexionó la espalda y tiró tan fuerte como pudo. Con un fuerte crujido, la raíz cedió y fue cortada del resto, lo que significaba que Fuma ahora estaba cayendo, lejos de la batalla que se desarrollaba sobre ellos, y se llevaba a Iván consigo. Con sus últimos momentos en este mundo, le informó a Alexander sobre lo que había descubierto sobre la vulnerabilidad de Iván. Luego, cuando dejaron el corazón detrás de ellos, detonó su capa de bombas. Su silueta estalló en llamas y desapareció, asegurándose de que su enemigo fuera borrado antes de tocar el suelo. Pero por su parte, Iván aceleró. Mientras Assassin hacía sus últimos preparativos, el mago había cambiado de forma mientras corría. Su cuerpo perdió su rigidez, derritiéndose en una masa de lodo que se enroscó sobre sí misma. A pesar de su naturaleza acuosa, rebotó hacia adelante como un resorte. Justo cuando Fuma desapareció en una bola de llamas, Iván atravesó el hombro del shinobi. Ya no había necesidad de luchar. Su objetivo eran las cadenas que había dejado a lo largo del camino. Una de ellas bailaba en el aire. El barro negro se enroscó a su alrededor y se elevó, con una facilidad asombrosa gracias a su liquidez. Sin embargo, seguían cayendo. Cuando Iván llegó a la hoz del final, era el punto más alto de la balsa que se hundía, pero aún estaba lejos de la red de raíces. Sin molestarse en calcular el salto, volvió a un estado semisólido y rebotó hacia arriba. Fue un salto prodigioso en estas circunstancias. Pero solo logró recorrer 2/3 del camino. Tan pronto como perdiera su impulso, esa distancia aumentaría. Sería poco probable que tuviera una segunda oportunidad. Iván solo pensó por un segundo. Al instante siguiente, sus brazos se estiraron y se dispararon hacia arriba. Tenía una cantidad limitada de barro a su disposición, por lo que para alargar los brazos tuvo que sacrificar el resto del cuerpo. Desaparecieron las piernas, luego las caderas y así sucesivamente. Todo lo que se encontraba por debajo del cuello y los hombros se transfirió a los brazos. Con este alcance adicional, cerró la distancia con el camino cortado por encima. Por un breve momento, la pregunta de si lo lograría seguía en pie, su mano apenas tocaba su objetivo. De hecho, fueron sus dedos los que rozaron la tan ansiada plataforma. Pero eso fue suficiente. Poniendo a prueba su agarre, Iván reunió el resto de su ser con sus manos y se filtró en el camino vegetal. Su presencia hizo que la raíz se pudriera desde adentro, pero esta vez lo había logrado para siempre. Después de emerger, se tambaleó hacia adelante y procedió a trepar por una espiral ascendente de enredaderas y raíces, en pos de aquellos que huían de él. ¿Cuánto tiempo le había ganado a Alejandro y a los demás el sacrificio de Fuma? No era suficiente para contentar a ninguno de ellos. Si bien ya habían recorrido cierta distancia, lo cierto era que los 4 eran demasiado lentos. Casi todo jugaba en su contra. Para empezar, no estaban en condiciones de correr. El pie de Alexander seguía en el mismo estado en que lo había dejado Iván, cada paso era una agonía. Bruno no lo estaba mucho mejor y Loía estaba al menos tan agotada como ellos. Además, el camino que seguían era una subida empinada, lo que lo convertía en una experiencia aún más dura de lo que tenía que ser. A pesar de todo, estaban llenos de la prisa que dictaba su instinto de supervivencia. Apretando los dientes, tomaron sus dolores con calma y lucharon por ganar cada pedazo de terreno que pudieron. Pensar que harías algo así sin siquiera solicitarme. Alexander reflexionó sobre el último acto de su sirviente. Su último sello de mando se había convertido en un leve moretón. Podría haberlo usado para darle a Assassin una pelea más larga, si el shinobi se lo hubiera permitido. Pero parecía que Fuma no había sentido la necesidad de hacerlo. Había estado completamente decidido desde el principio. Su última muestra de lealtad debería haber eliminado a Iván de la lista de cosas de las que tenían que preocuparse, pero Alexander tenía un mal presentimiento en el estómago. Se atrevió a echar un vistazo debajo de ellos. Esa silueta oscura era mucho más rápida que ellos. Decir que Iván no tenía ningún problema en trepar sería quedarse corto. No se molestó en perseguirlos como un hombre o una bestia, sino que trepó sin descanso como una cucaracha que escala una pared.
Su forma inestable y su forma de andar, prácticamente corriendo a 4 patas, resultaban tan inquietantes que, por un momento, Alexander no supo qué los perseguía. Mierda. Tenemos que darnos prisa. Ya no podían contar con el apoyo de Assassin. Su supervivencia dependía completamente de la velocidad con la que movían las piernas. Mientras tanto, su perseguidora cortaba la distancia, incluso saltando de un camino a otro como si eso fuera algo natural. Alexander contaba internamente 10 segundos hasta que lo alcanzara. Dicho esto, no deberían olvidar que no estaban solos. Ciertamente, estaban demasiado abajo para llamar a alguien en busca de ayuda. Aún así, había 1 o 2 batallas que se libraban sobre sus cabezas, y a esta distancia podían sentir directamente las consecuencias. Las extremidades del corazón lanzaban muchos ataques. Por alguna razón, uno de esos tentáculos se balanceó hacia abajo y las ráfagas que disparó atravesaron la red de abajo. Afortunadamente, no alcanzó el camino por el que corrían, pero Iván no tuvo tanta suerte. La raíz sobre la que se arrastraba y muchas otras fueron cortadas y arrastradas hacia abajo por la gravedad. Era poco probable que esto lo detuviera, pero al menos lo ralentizaría. El mago caído tuvo que saltar de plataforma en plataforma para salir de ese lío. Este cambio de rumbo despertó una chispa de esperanza en los corazones de los fugitivos, pero aferrarse a ella no los salvaría. Esta intervención externa era una ayuda milagrosa, no algo con lo que pudieran contar para que se repitiera. Y, de hecho, pronto volvieron a su situación anterior, salvo que ahora Iván estaba más cerca. Sigue adelante y no mires atrás. Todos al unísono miraron a su alrededor sorprendidos por la que había dejado de correr. Sherazade los miraba con el rostro sereno como siempre. Sin embargo, había un rastro de una fuerte convicción debajo. Caster. Loía parpadeó, su voz estrangulada. Es una promesa que hicimos, maestro. La reina sacudió suavemente la cabeza, anticipando lo que Loía tenía en su corazón. Si es tiempo lo que necesitas, lo conseguiré en abundancia. Ahora vete. ¿La escucharon de inmediato o dudaron? En ese momento, Alexander no estaba seguro. Su pánico era tan profundo que tuvo que fijar la vista en el camino para continuar. Sin embargo, una cosa era cierta. Loía había necesitado todas sus fuerzas para darse la vuelta y dejar atrás a Caster. Su salvación no estaba allí abajo. Estaba arriba, tenían que ascender a toda costa. Y si alguien era capaz de detener a su perseguidor, esa persona era Sherazade. Mientras los 3 restantes seguían adelante, la sabia reina dio un paso hacia el otro lado para recibir a un demonio voraz. Lo buscó con calma, segura de que no la ignoraría para perseguir a aquellos a quienes ella quería proteger. Ese hombre estaba demasiado ansioso por matar a todos en su camino. Y, efectivamente, la silueta oscura de Iván disminuyó la velocidad a medida que se acercaba, llena de curiosidad por este nuevo obstáculo. Ah, ¿eres tú?, ladeó la cabeza. Ahora que lo pienso, eres un sirviente, ¿no? Con un Saint Grab tan débil como el tuyo, en realidad no estaba seguro. Si llegara el momento, incluso esa mujer que es tu máster podría vencerte. En verdad soy frágil. No era diferente en los días de antaño. La fuerza nunca podría ser mi arma. Si lo que buscas es una lucha a muerte, me temo que no puedo satisfacer tu anhelo. Aunque dijo eso, su tono no tenía rastro de arrepentimiento. Tú, que has borrado incluso tu propia sombra, no conozco tu historia. Pero te compadezco. A pesar de todos los caminos que podrías haber recorrido, elegiste uno de destrucción absoluta. Recorro el camino de la vida para ver cómo la vela arde cada día más brillante. Ahora que su curiosidad había sido saciada, el demonio se puso en movimiento nuevamente. Necesito verla arder hasta el final. Sin embargo, tan pronto como quiso correr hacia Caster para deshacerse de ella, Iván se congeló en el lugar. Todo su ser se detuvo de repente sin razón aparente. Hasta la alegría de su rostro quedó congelada en una máscara. Si uno prestaba muy poca atención, podría notar que se tambaleaba ligeramente, haciendo un gran esfuerzo por avanzar. Sin embargo, la diferencia era insignificante. Por lo que importaba, el mago caído estaba completamente paralizado. Lo más aterrador de todo esto fue que el propio Iván no debía ser consciente de ello. Tal era el poder del noble fantasma de Sherazade. El aire que los rodeaba estaba lleno de palabras que flotaban melodiosamente como susurros. Eran las que lo mantenían en su sitio en lugar de los grilletes físicos. Cuando se trataba de ganar tiempo, pocos eran tan famosos por ello como la reina de los narradores. Ella podría haber sido impotente contra él en una confrontación directa, pero al alterar la percepción del tiempo de Iván, lo había paralizado de manera efectiva.
Uno podía cazar con el ardor de una bestia, pero eso se disiparía una vez que se le hiciera sentir la paciencia de un árbol. Este noble fantasma normalmente tenía usos muy restringidos, ya que ella carecía del poder para aprovecharlo por sí misma. Sin embargo, en este preciso momento, estaba volcando todo su ser en su única fuerza. Contaría su historia durante más de 1001 días, el tiempo que le tomaría a esa chica obtener la vida que buscaba. Los monstruos como tú es mejor mantenerlos dentro de las historias. Con un aire de dignidad, la reina se concentró en mantener a sus prisioneros atrapados, con palabras en lugar de clavos. Al final, sin embargo, esa solemnidad se rompió cuando abrió los ojos de par en par. Exclamación de cierre, un detalle inquietante había llamado su atención. La expresión de alegría carnívora de Iván se desvaneció, dejándolo perplejo. Eso fue solo por un instante. Una nueva sonrisa le partió el rostro por la mitad con mayor intensidad. Aunque un cambio tan rápido debería ser imposible. Veo. SS. Antes de que Sherazade pudiera comprender la magnitud de su error, una mano venenosa se abrió paso hasta su corazón y lo derritió. Iván se abalanzó sobre ella y le atravesó el pecho con el brazo. Interrumpidas en el relato, las palabras de su relato desaparecieron. El único sonido que su boca fue capaz de producir fue un balbuceo ahogado. Entonces, después de todo, tus habilidades se basan en el sonido, tarareó Iván. Esa es una carta que te abstuviste de mostrarme. Ah. Oh, por cierto, no hace falta que me digas nada, dijo, señalando su cabeza. Una de las ventajas de este cuerpo es que puedo elegir no oír nada. Ella había sido descuidada. No, en su situación, no era como si hubiera tenido otra opción. Más bien, ya había llegado al límite de lo que podía hacer. Al igual que Fuma antes que ella, sentía el lodo de las maldiciones quemándola, pero a diferencia de él, ella estaba mortalmente herida. Su barco ya empezaba a desaparecer en la arena dorada. Este poder no es mío, pero solo yo tengo el poder de ejercerlo. Pero ella se negó a permitir que este fuera su último movimiento. Si él no la escuchaba, entonces ella tendría que mostrarle. Bueno, mi rey, la noche aún es joven. Ya que el ambiente es propicio, ¿quieres escuchar una historia? Sherazade reunió la energía que le quedaba para hablar. Para sorpresa de Iván, ella logró levantar los brazos. Como la pasión de un cantante, o la súplica de alguien que pide un minuto más. En su caso, fue una muestra de su determinación, el último atisbo de poder que podía manifestar. Alf Laila wa Laila. Dejamos la historia, pase lo que pase. Después de realizar el encantamiento con dificultad, invocó el mundo que solo a ella se le permitía crear. Su existencia vacilaba demasiado como para desplegar su esfera de realidad por completo, y dudaba que Iván le diera ese tiempo de todos modos. Pero si pudiera manifestar lo suficiente para abarcarlos a ambos, podría hacer que Alf Laila wa Laila se desmoronara y los tomara a ambos. Solo un poco más. HMMM. El veneno se extendió por su carne, que ya se estaba desvaneciendo. El demonio no era ajeno a su plan y estaba tratando de acabar con ella antes de que pudiera ejecutarlo. Sin embargo, no se rindió por tanto. Solo un poco más de tiempo, y. Lo he hecho. Finalmente, logró atraparlos a ambos. Con una ejecución tan apresurada, no había nada que ver a su alrededor. Aún así, no había duda de que estaban dentro de su esfera de realidad, en la palma de su mano. Todo lo que quedaba ahora era cerrar ese puño y aplastarlos a ambos. Debería ser el paso más sencillo, y sin embargo, había algo que Sherazade había pasado por alto. No había logrado comprender lo que Iván estaba tramando. Ese demonio ciertamente estaba haciendo todo lo posible para destruirla por completo, pero no iba a dejar que su fango lo hiciera lentamente. Más bien, desde el principio, se había estado infiltrando en ella. A través de la herida en su pecho, se invitó a entrar como un parásito. Exclamación de cierre, el rechazo y el tormento invadieron su mente, confundiendo todo lo demás. Aunque solo daría un paso más, todo su ser quedó paralizado mientras sus entrañas se derretían. Entonces, después de que Iván volcó todo su ser, Sherazade se disolvió en una explosión de barro. Ya no tenía cuerpo y hasta su alma se estaba desvaneciendo de este mundo. Sin embargo, solo por unos momentos más, todavía tenía su mente. Sus últimos pensamientos se dirigieron a su maestra, con la esperanza de transmitirle un sentimiento reconfortante, por falta de palabras. Ese fue un revés más largo de lo previsto. Iván recuperó su forma familiar. Con la desaparición de Caster, el huevo del mundo que lo rodeaba se desvaneció silenciosamente. Ya me han puesto a prueba 2 veces. Parece que este es el camino correcto. Él miró hacia arriba.
Sus objetivos habían utilizado ese tiempo ganado con tanto esfuerzo para escapar más lejos, pero eso no importaba. Solo significaba que podían jugar otra partida del gato y el ratón. Y lo que era más importante, ahora se le estaba ocurriendo un problema diferente. Si esto continuaba y él mataba a todos sin falta, ¿qué iba a hacer con su propia muerte? Sería contrario a la ley rendirse. Se llevó la mano a la barbilla y reflexionó, hasta que algo más cruzó por su mente. Pero por supuesto. Una vez que todo esto termine y el mundo quede en ruinas, solo tendré que buscar a Avenger. Como me desprecia, no me negará un último baile. El mago caído se rió para sí mismo, tranquilizado. Con renovado deleite, se impulsó con las piernas y corrió tras sus objetivos. Mientras tanto, más arriba en el camino, se oyó un jadeo de consternación. Los sellos de mando en el dorso de la mano de Loia se fueron apagando hasta convertirse en una mancha roja. En el fondo, podía sentir cómo el vínculo entre ella y Sherazade se había cortado, sellando el destino de esta última. Tuvo que apretar los dientes y los puños para no mirar atrás. Alexander y Bruno se dieron cuenta de lo que había sucedido sin necesidad de preguntar, y compartieron un sentimiento similar. Tal como había dicho, Sherazade les había dado tiempo suficiente para que su muerte no fuera inminente. Por desgracia, tampoco fue suficiente para sacarlos del apuro. Sin duda, Iván estaba pisándoles los talones otra vez, los alcanzaría antes de que pudieran ponerse a salvo. Aunque solo les llevaría un poco más de tiempo. Entre ellos, Bruno era el más conflictivo. Con un sello de comando, podría llamar a Kiryu a su lado. Eso sin duda sería un remedio para su aprieto. Por otro lado, significaba sacarla de la batalla que estaba librando. Kiryu no estaba luchando contra el corazón que estaba por encima de ellos, él lo sabía. Ella había ido por otra persona. Bruno le había dejado a ella la decisión de que era lo más urgente. Si el señor de la guerra había optado por ignorar su objetivo principal para otra pelea, eso significaba que todas sus vidas dependían de ello. Incluso si llamarla los salvaría ahora, los condenaría a largo plazo. ¿Podría simplemente satisfacer sus necesidades e ignorar las consecuencias? Lo entiendo. Bruno suspiró. Entonces, detuvo sus pies. Desde la comodidad de su jardín, el corazón había decidido desatar el infierno en el cielo azul de Migdal Babel. Si a cualquiera de los que la desafiaban se le hubiera dado la opción, habría preferido un campo de batalla diferente. El peligro más inminente no eran ni siquiera los numerosos ataques que les lanzaba, sino el riesgo de caerse como resultado de ellos. Pero no tenían otra opción. Era ahí donde tenían que lidiar con ello, mientras que el núcleo de la torre estaba en una posición vulnerable. Aquí viene otra vez. Gritó Brynhilde como advertencia a los demás, antes de lanzarse hacia su objetivo. La seguía de cerca Galaad, que blandía su escudo con más frecuencia que su espada. Fue gracias a sus defensas que los maestros y los sirvientes habían sobrevivido a la primera oleada. El principal método del corazón para atacarlos eran esas extrañas frutas que crecían en cualquier parte de la superficie de sus extremidades. Una vez que alcanzaban la maduración, lo que hacían en menos de 30 segundos, podían convertirse en casi cualquier cosa. Sin embargo, en su mayor parte eran rayos de energía pura que ninguno de ellos quería recibir de frente. Pero el verdadero peligro de estos eran los daños colaterales. Tenían suficiente poder para quemar las raíces y las enredaderas que rodeaban el corazón. Por lo tanto, incluso si protegían las vidas de sus maestros, el suelo sobre el que se paraban podía destrozarse fácilmente. En respuesta a eso, los sirvientes habían adoptado una táctica. En lugar de permanecer agrupados, tuvieron que dispersarse, para que no hubiera demasiados ataques para contenerlos a todos. Brynhilde y Galaad estaban a la ofensiva sin un solo segundo de pausa, corriendo en todas direcciones alrededor del objetivo gracias a la red retorcida hecha de plantas. Podrían haber elegido luchar desde el lado opuesto a los humanos para atraer el fuego nutrido, pero el núcleo no era de los que ignoraban a aquellos a los que ya había puesto la mira. No podían alejarse demasiado si querían protegerlos. Pero al final del día, ideas como lejos y desviado significaban muy poco. Para seguir el ritmo de la furia de esa esfera carmesí, corrían de un lado a otro en un abrir y cerrar de ojos. ¡Ja! La valquiria pasó entre dos raíces y apuntó a una tercera que estaba más abajo. La punta de su lanza la atravesó con toda su fuerza y la cortó. Sin embargo, los frutos que crecían alrededor de la herida brillaron y estallaron. Su esencia llenó el hueco y volvió a unir la extremidad antes de que pudiera caer. Con tanta versatilidad, puede cubrir cualquier debilidad que intentemos alcanzar. Se mordió el labio y maldijo en silencio. Ataque o defensa.
Saltó de la rama regenerada, escapando por un palmo de un diluvio de contraataques. Pero el aire tampoco era un lugar al que escapar. Otro par de raíces se desplegaron por encima y a su lado. Desataron su aluvión de energía en un fuego cruzado, y ella no estaba en posición de escapar corriendo. Galaad apareció por el rabillo del ojo y saltó frente a ella. El fuego nutrido se estrelló contra su escudo, incapaz de abrirse paso pero tampoco disminuido. Brynhilde lo ayudó y reforzó su posición mediante runas, pero aún no tenían mucho terreno sobre el que apoyarse. Fueron arrojados lejos por las intensas explosiones. Mientras ellos dos se encargaban de presionar a su oponente, Leo y los demás tenían la tarea de sobrevivir. Parecía una broma al ver el espectáculo de luces y calor que los rodeaba, pero tenían lo que tenían. Él, Laurent, Atsuyo, Ladile y Ewald estaban varados en el mismo camino. Como no querían ser blancos fáciles, estaban siguiendo un plan propio. Incluso si una batalla se estaba desatando a su alrededor, tenían que subir. El propio corazón estaba intentando escalar la torre, pero no era muy rápido. Por alguna razón, parecía preocuparse por ella tanto como quería aniquilarlos. Al superarlo, esperaban que esos dos deseos entraran en conflicto. Después de todo, solo podía avanzar hasta cierto punto mientras usaba sus brazos como armas. O al menos eso habían teorizado. En primer lugar, aunque el corazón fuera lento, también era estúpidamente grande. Si solo hubieran sido Atsuyo o Laurent, podrían haberlo logrado. Sin embargo, como grupo, no fueron mucho más rápidos al final. Aún así, eso era lo único que podían hacer. En cuanto a lo que sucedería una vez que ya no pudieran ascender, ninguno de ellos estaba pensando en eso en ese momento. Puede que ni siquiera lleguemos tan lejos. Leo seguía mirando al cielo con aprensión. Allí se estaba librando una batalla diferente, no menos destructiva. Y cada vez estaba más cerca. No estamos corriendo hacia la muerte. Avenger venía a por ellos, eso lo comprendían intrínsecamente. El aire se cargaba de sed de sangre cuanto más ascendían. Atsuyo y Ewald sabían mejor que nadie lo que sucedería si se cruzaban en su camino. A veces lanzaban rápidas miradas a esos cielos que podían ser indulgentes o despiadados. Pero como en una carrera de resistencia, estaban tentando a la suerte lo más que podían, confiando en quienes luchaban por ellos. Incluso ahora contaban plenamente con sus sirvientes. Aparte de Galaad y Brynhilde, que se enfrentaban a lo más duro de la tormenta, Odiseo se quedaba atrás y velaba por ellos. El arquero no podía ofrecer mucho apoyo a sus compañeros sirvientes, ni tampoco estaba ansioso por adentrarse en ese caos sin la garantía de sobrevivir. Cada flecha que disparaba tenía como objetivo derribar las vigas que se acercaban demasiado a sus amos. Sus ojos penetrantes se movían por todo el campo de batalla, no solo atentos al peligro, sino también buscando cualquier información que pudiera obtener. Esto es problemático, se quejó para sí mismo. Como punto débil de Migdal Babel, uno hubiera esperado que fuera más indefenso. No tiene nada que envidiarnos a nosotros. Colocó dos flechas y las disparó con el poder del viento. Las había apuntado en diagonal para interceptar tantos rayos láser como fuera posible. Mientras no les dieran demasiado cerca, el riesgo era mínimo. Cuando cortaron las raíces que se enroscaban a cada lado de la torre, solo se hundió la parte inferior. Si seguían subiendo, el riesgo de ser arrojados era menor. «Oye, Archer», gritó Leo. «¿Cómo va todo? ¿Estamos ganando?» «No, no lo diría», respondió mientras disparaba más flechas. Saber y Lancer están luchando admirablemente, pero ni una sola vez han llegado al núcleo. No fue por falta de intentarlo. Tanto Galaad como Brynhilde tenían el poder de cortar las ramas vegetales y aún no habían recibido un golpe serio. Sin embargo, aunque el corazón puede parecer abierto, sus defensas no eran nada del otro mundo. Si uno de ellos se acercaba demasiado a su gusto, las frutas que crecían a su alrededor se convertían en fuegos artificiales que los obligaban a retirarse. Pero eso no era todo. El corazón estaba intacto. Las marcas dejadas por las bombas de Alejandro habían desaparecido sin dejar rastro. Si queremos poner fin a esto, debemos ser rápidos y no retener nada, concluyó Odiseo. Aunque no tuvieran los recursos para hacerlo en ese momento, eso no les impidió intentarlo con todas sus fuerzas. Brynhilde realizó otra incursión a través del caos. Se lanzó de raíz en raíz, yéndose lo suficientemente rápido como para que los ataques del corazón fallaran. Sin embargo, si tan solo se volvía hacia el núcleo central, las raíces se movían sutilmente para convertirla en un infierno. Incluso si alguna vez lograba atravesar el aluvión, cualquier ataque que no la alcanzara sería para su maestro. Mientras ella dudaba entre el ataque y la defensa, el corazón decidió por ella.
Exclamación de cierre. Una raíz entera pasó de negra a blanca, lista para hacer volar todo lo que estuviera a su alrededor hasta convertirlo en cenizas. En lugar de huir, se abalanzó hacia ella y, con una fuerte patada, apartó el tentáculo. Cuando las frutas se convirtieron en energía y salieron disparadas, atravesaron la zona inferior, debajo del corazón. Sin embargo, algunas de ellas seguían saliendo disparadas en esa dirección. La valquiria levantó su lanza y las dispersó con un grito de guerra. Luego tuvo que ponerse en movimiento nuevamente. Incluso después de patear una de esas extremidades para apartarla del camino, no vio ninguna abertura más allá de eso. El corazón en sí no lanzó ningún ataque, actuaba completamente a través de las raíces que crecían a su alrededor. Y así, se lanzó hacia una de ellas con la lanza primero. Tal como había hecho con los gigantes de Nigod, disparó de un objetivo al siguiente, dejando un rastro de raíces rotas detrás de ella. Pero el resultado fue muy pobre. Apenas pasó por uno de ellos, ya estaban curados. Era diferente a luchar contra un enemigo inmortal como la criatura o Nimrod. Sabían cómo lidiar con el corazón para siempre, pero ni siquiera podían llegar a él. Era difícil incluso comprender los límites de lo que se enfrentaban. El corazón solo atacaba con un poder masivo y se restauraba a sí mismo, pero ¿y si comenzaba a aprender trucos más sucios? Si no fuera por su obsesión por ascender, podría haber sido completamente imparable. Dicho esto, había formas de volverlo en su contra. El enfoque de Galaad era diferente al de Brynhildr. Después del daño irreparable que había recibido de Nigod, se estaba esforzando por luchar al mismo nivel que antes. Pero lo que lo hizo esperar y observar fue el deseo de aprender. Había luchado contra muchos tipos de oponentes antes, y si la empatía no era su punto fuerte, aún los entendía como luchadores. El corazón era diferente a ellos. Había algo mecánico en la forma en que luchaba, como si su intención fuera sobrevivir en lugar de destruir. Eso hacía que su verdadero poder fuera aún más insondable. A pesar de lo extraña que debía ser su naturaleza, Galaad lo entendió. De hecho, esos frutos nacieron de ella, de las oraciones que la habían hecho nacer. Para satisfacer los deseos de sus creadores, dio a luz posibilidades que podían convertirse en lo que ellos necesitaran. Incluso cuando se manejaba como un arma, era en última instancia una fuerza de vida. Al crear, justificaba su propia existencia. Herido, vete. Herido, negarlo. Había algo en ello que llenó al caballero de lo que podría haber sido tristeza. Pero si ese poder funcionaba como él creía, era mucho más simple que los extravagantes resultados que se obtenían. Por eso tenía que haber una forma de usarlos. Cuando una raíz le impidió el paso a Galaad, la cortó de inmediato. Los frutos celestiales brillaron, pero procedió a golpear con su escudo lo más fuerte que pudo la extremidad amputada. Antes de que los dos extremos pudieran volver a unirse, la mitad que aún estaba conectada al corazón salió volando. Pero los frutos que transportaba ya habían iniciado su transformación. Con su objetivo original fuera de su alcance, necesitaban un nuevo propósito para su energía. Así, cuando la raíz mutilada chocó contra otra, se produjo una especie de reacción en cadena. En el punto de impacto, la energía se expandió y creó una explosión de raíces que se extendieron en todas direcciones. La idea de recrear seguía ahí, pero se salió de control. Una nueva red de enredaderas se enredó con las que ya existían, incluidos los brazos vegetales sumidos en la confusión. Lejos del caballero, Brynhildr tampoco estaba segura de lo que había sucedido, pero vio una oportunidad. Esta nueva oleada llenó el espacio en el campo de batalla de una manera extraña y desigual, e incluso el corazón no parecía saber qué hacer con ella. Es decir, su movimiento estaba obstaculizado en ese momento. Y así se precipitó hacia un hueco entre las enredaderas que chocaban y, aunque el corazón quería detenerla, disfrutó de la protección de las raíces salvajes que convenientemente abrían la protección. Sin embargo, no era tan codiciosa como para precipitarse sin pensar. Y, efectivamente, la valquiria cambió rápidamente de opinión y saltó lejos del hueco. Si se hubiera quedado un momento más, se habría aplastado. El corazón aún podría contraer las mismas raíces que lo molestaban, y todo lo que estuviera entre medio se convertiría en una fina pasta roja. Sin embargo, todavía había cosas que no podía predecir. Al aferrarse a lo que ya estaba allí, las raíces salvajes habían creado puentes. Mientras Brynhildr se vio obligada a retroceder y Galaad soportó otra lluvia de rayos, una nueva figura emergió corriendo desde el otro lado del campo de batalla. Un guerrero alto y plateado que corría por uno de los senderos recién creados, en línea recta hacia el centro. Raíces estelares surgieron para bloquearle el camino. Sin embargo, Berserker atacó con todo su impulso y los atravesó.
se negó a disminuir la velocidad incluso cuando lo llovieron con ráfagas de energía. Gracias a esa implacabilidad, finalmente lo logró. Dio un salto poderoso y puso toda su fuerza al blandir su espada ancha. Se escuchó un sonido húmedo, seguido por el estallido de un cristal. La espada blanca y negra había golpeado con todas sus fuerzas la superficie del corazón. Aunque no había logrado atravesarlo, las grietas que había dejado se extendieron por la mitad de la esfera, fragmentando la luz carmesí que había en su interior. Exclamación de cierre. Por unos segundos, todos los que observaban se quedaron con la lengua trabada y mirando conteniendo la respiración. Y al final de esa fugaz pausa, un grito desgarró el aire. Una ola de energía roja barrió el campo de batalla desde el corazón. Por su parte, Driss y los demás estaban en una situación mucho peor que sus compañeros. Debido a la breve pausa que siguió a la fusión, habían creído equivocadamente que finalmente podrían recuperar el aliento. Sin embargo, deshacerse de Ivan Pedilefei no fue suficiente para que sus problemas desaparecieran. Cuando el corazón se puso en movimiento para ascender, sus vidas se pusieron inmediatamente en la balanza. Dos de estos tentáculos vegetales se habían aferrado al mismo camino por el que pasaban. Michael logró encontrar algo a lo que agarrarse de alguna manera, pero tuvo que alcanzar desesperadamente a su hija. María ya llevaba a Silvelune en brazos y no tuvo tiempo de encontrar un asidero. Eso dejó a Driss sin nadie que lo vigilara. Aunque el niño se había agarrado a las lianas como si fueran un pasamanos desde el principio, la intensa sacudida lo hizo balancearse en el aire, con los pies colgando sin poder hacer nada. Incluso agarrándose con todas sus fuerzas, estaba empapado en sudor frío y tenía la sensación de que su agarre era débil. Fue una prueba de fuerza ridícula para un niño pequeño, más aún cuando se escuchó un chasquido y el corazón de Driss se desplomó. La enredadera en la que descansaba su vida, que era el doble de gruesa que sus dos brazos juntos, se había rendido ante sus ojos. De repente, el chico empezó a moverse con violencia, conectado a la plataforma por nada más que ese trozo de cuerda. Esta vez, realmente comenzó a resbalarse de sus manos. Exclamación de cierre. Ni siquiera podía gritar, tenía la garganta y el pecho apretados por el terror. Encontró fuerzas para aferrarse aún más a su presa traidora, pero eso no cambió el hecho de que estaba a un violento tirón de ser arrojado al abismo. Driss. Llamar era todo lo que Michael podía hacer. Sus dos brazos estaban tomados y moverse incluso un poco sería peligroso. María estaba haciendo todo lo que podía para aferrarse a algo sin comprometer la seguridad de Silvelune. La chica enferma era la que tenía suficientes manos vacías para hacer algo, y de todos modos no tenía poder. Pero había alguien que podía actuar por ella. Berserker había sido enviado para eliminar el origen del problema, es decir, las raíces que los sacudían. El que estaba encima de ellos ya había sido cortado rápidamente, y el gigante plateado ya estaba sobre el que estaba debajo. Una vez que el balanceo cesara, serían libres de moverse y ese niño podría regresar al suelo. A menos que haya tenido mucha mala suerte, después de que Berserker le hubiera quitado los brazos al corazón, aunque su camino se estabilizó, el impulso no murió de inmediato. Lo que esto significó para Driss fue que tuvo que sujetarse muy fuerte. Entonces, cuando un amplio movimiento casi lo hizo girar alrededor de la plataforma, se escucharon más chasquidos. Su cuerda salvavidas se estaba desprendiendo de la raíz a la que estaba unida y, antes de que pudiera darse cuenta, Driss fue arrastrado hacia arriba en un movimiento aún más amplio. El mundo giró y se puso patas arriba, mientras un grito ahogado salió de su boca como un silbido. Y lo que tenía que suceder le sucedió. El niño sintió una sensación de ardor en las palmas de las manos antes de que la enredadera se desprendiera para siempre. Lanzado por los aires, estaba demasiado horrorizado para gritar o comprender lo que estaba sucediendo. Pero luego vio que la figura de Michael y María se hacía más pequeña a medida que volaba más alto. Después de eso no vio nada, pues había cerrado los ojos mientras la fuerza de la gravedad le provocaba escalofríos por todo el cuerpo. No quería imaginar lo que le esperaba allí abajo, y mucho menos verlo venir. Pero cuando ese pensamiento se convirtió en una obsesión mórbida, de repente el viento dejó de silbar en sus oídos. No sintió el abrazo vertiginoso del vacío. Más bien, se sintió atrapado entre el calor y el frío. Sus ojos parpadearon y se abrieron, mostrando un rostro severo. En contraste, su expresión se iluminó. Archer. Tranquiliza tu corazón, ya no hay nada que temer. Asurbanipal sostenía a su pequeño maestro contra ella con su brazo enguantado. No vamos a repasar tu actuación, ya que no estuve a tu lado como era mi deber.
Pero de ahora en adelante espero que te quedes cerca de mí. Su trato con él fue un poco brusco, pero la idea de quejarse ni siquiera se le pasó por la cabeza cuando Xris vio el estado en el que se encontraba su sirviente. Además de las muchas heridas que tenía por todas partes, el color de sus venas era inquietantemente oscuro y visible, como líneas de mugre debajo de su piel. Asurbanipal no se apartó de su postura regia ni siquiera así. Si uno la miraba a los ojos, incluso podría olvidar lo terribles que eran sus heridas. Xris estaba demasiado absorto en ello como para responder a su demanda. Pero el rey no le prestó atención. Se dirigió hacia el sendero en espiral desde el que Xris había sido lanzado. Lo bajó con suavidad, pero aún así su mano permaneció firme sobre su hombro. Luego lanzó una mirada severa a Michael, María y Silvelune que estaban abajo. ¿Por qué os acobardáis? Levantad la cabeza. Este conflicto es por el mundo en el que vais a vivir. Y al decir eso, bajó la otra mano, tirando de la cadena que llevaba un rato colgando en el aire. Cuando las condiciones no os favorezcan, imponed las vuestras. Todos los que estaban allí abajo abrieron los ojos como platos y Xris levantó la vista para ver lo que veían. Él también se quedó boquiabierto al ver el botín que arrastraba su sirviente. La cadena que salía de su manga estaba envuelta alrededor de una de las islas que flotaban en el cielo y ella la arrastraba como un globo con una cuerda. Pero no se había detenido en una ni en dos. Como la longitud de esa cadena era lo suficientemente larga como para ser ilimitada, Asurbanipal había decidido llevarse consigo todas las islas que se cruzaran en su camino. Así pues, lo que vieron los maestros fue una serie de pequeñas masas de tierra que venían en su dirección. Asurbanipal los movió con la mayor eficiencia posible dado su volumen, alineándolos horizontalmente junto al andamiaje de raíces y el campo de batalla del corazón. Con este archipiélago flotante instalado, saltó hacia él sin dudarlo con su maestro a cuestas. La mirada que lanzó por encima del hombro le indicó que esperaba lo mismo de sus compañeros. Si nos metemos en algo así y se estropea, Michael miró el arreglo con una mueca. Tal vez su lucha contra el rey de la tormenta estaba resurgiendo en el fondo de su mente. Entonces no serás menos desafortunado que cuando ese tallo de frijol demasiado grande llegue al límite de lo que puede soportar. El rey hizo un gesto despectivo hacia el precario camino que casi les había costado la vida una vez. Para luchar contra un enemigo, necesitamos un terreno donde apoyarnos. Uno que podamos defender adecuadamente. Incluso sin sus argumentos, su aprensión se estaba derritiendo como el azúcar. Los brazos del corazón habían regresado con fuerza, agarrándose a cualquier cosa con tal de levantar el núcleo. Apenas podían mantenerse en pie correctamente sobre esta raíz gigante, una vez que la estaban sacudiendo, bien podrían intentar pararse sobre la espalda de una gran serpiente. Supongo que hasta el cambio más insignificante es una mejora, suspiró Silvelune y dio una orden silenciosa. El gigante plateado se apresuró a llegar a su lado y las llevó a ella y a María al otro lado. Pero no estamos aquí para montar una tienda de campaña y levantar barricadas. Esta sigue siendo una carrera contrarreloj. Y para asestar un golpe rápido y decisivo, uno debe preocuparse menos por su propio cuello, respondió Asurbanipal. Había desviado su atención de ellos hacia el espeso bosque de raíces donde se podían ver figuras luchando. Lo que puede parecer un nudo sin remedio será como un hilo de lana si se le clava la aguja en el lugar correcto. Que se defienda con tanto ardor es la prueba de que estamos cerca de matarlo. Había colocado algunas de las islas de tal manera que Michael logró unirse a ellas después de un salto aterrador. Ahora que todos estaban instalados en una plataforma que no estaba a punto de desmoronarse, sus mentes se concentraron en abordar el desastre que tenían ante ellos. Pero eso era todo lo que podían ver, un desastre. Y si hubiera sido diferente, sin duda a Brynhildr y Galad les habría ido mejor. Sin embargo, Asurbanipal observó el bosque viviente como si fuera un mapa de guerra. La forma en que el corazón atacaba y defendía era sumamente eficiente, casi automática. No era muy diferente a un ejército. Este último debía ser flexible para poder adaptarse, pero cada engranaje se movía y actuaba de una manera determinada, y los humanos habían pasado miles de años perfeccionando técnicas para que funcionaran juntos. Si se creaba la perturbación adecuada, se propagaba por todo el sistema, y una vez que la amenaza estaba demasiado cerca, ese sistema se desmoronaba. Como si estuvieras quitando la primera piedra de una fortaleza, tú, maestro del berserker negro. Asurbanipal miró de reojo a Silvelune. Puedes ver el núcleo de esta torre, ¿no es así? De lo contrario, estaría ciego. Silvelune, ese es el único objetivo que debes tener en cuenta. Cuando llegue el momento, envía a tu sirviente directamente a él. ¿Y qué hora exactamente se supone que es?
Una vez que los que luchan en el frente hayan sumido al enemigo en el caos, no pasará mucho tiempo. Y en efecto, no tuvieron que esperar más de un minuto antes de que se extendiera un caos sorprendente. Hubo un destello de luz en algún lugar en medio del territorio del corazón. Después de eso, una maraña de raíces creció rápidamente y congestionó el espacio disponible. Se interpusieron en el camino de los intentos del corazón. Era como ver dos bosques luchando por el territorio. En su creciente frenesí, algunas de esas raíces llegaron hasta las islas que Asurbanipal había pastoreado. Pero el riesgo era mínimo. Mantenía la mirada atenta y observaba con paciencia, esperando el momento en que, en medio del caos vertiginoso, las olas se separarían y mostrarían el camino. Ahora. Por fin vio la esperada oportunidad y levantó el puño en señal de señal. KH, Berserker. Silvelune no apreció lo repentino del hecho, pero dio la orden de todos modos. El gigante plateado se lanzó como una bala de cañón hacia el fragor de la batalla, corriendo a lo largo de las raíces recién crecidas como puentes. Kiryu, Jotan y Fenech miraron hacia arriba con asombro, en la misma dirección hacia donde el tirano blandía sus manos. Líneas de color rojo y azul profundo dividen la noche estrellada. La cabeza de Migdal Babel se abrió. Según los cálculos de Asurbanipal, el suyo era un camino de menor resistencia. Entró en la periferia del objetivo en menos tiempo del que le llevaría describirlo, sin un solo obstáculo en el camino. Sin embargo, las cosas eran diferentes a medida que se acercaba. No había forma de evitar la seguridad que había justo al lado del corazón. Pero con todo el impulso acumulado y el elemento sorpresa, Berserker siguió adelante sin problemas, aplastando las ramas vegetales como si fueran paredes de tiza. Con su gran resistencia, logró atravesar el intenso fuego y alcanzó el objetivo. «Lo logró», exclamó María. «Ha traspasado las defensas, pero ese corazón aún late». El rey apagó las brasas de la alegría. Estaba lejos de terminar. Ahora veamos cómo contraataca. Después de que el gigante diera un golpe salvaje y dañara gravemente el corazón, se produjo un momento de silencio. Ese momento no fue suficiente para que Berserker diera un segundo golpe sin problemas. Desde la esfera agrietada, una energía roja bailó salvajemente y pasó por el borde del bosque viviente, devorando el cielo azul. Dentro de la luz carmesí, el latido del corazón sonaba fuerte como un tambor. Muchos maestros y siervos tuvieron que protegerse los ojos de aquella incandescencia. Incluso entonces, definitivamente podían sentir lo que les estaba pasando. Las islas flotantes que había reunido Asurbanipal se inclinaron y comenzaron a derivar. Del mismo modo, las escaleras en espiral hechas con los restos del jardín se doblaron. Todos ellos eran atraídos en la misma dirección, hacia el corazón, hacia el gran ojo rojo. Después de todos tus esfuerzos por mantenernos alejados, ¿ahora nos deseas cerca de ti? El rey hizo una mueca. La energía que emanaba del núcleo creaba un efecto parecido a una atracción gravitatoria. Al mismo tiempo, los brazos que crecían de él se volvieron blancos al unísono. Todas y cada una de esas frutas perdieron su forma rígida y, una vez liberadas, el poder que tenían dentro se estiró. Era una imagen familiar, manos o algo de forma similar. 5 apéndices largos, parecidos a dedos, al final de un tallo largo que crecía sin fin. En cuestión de segundos, las extremidades del corazón se habían cubierto de campos de brazos floridos. Se hicieron aún más largos y alcanzaron a quienes eran atraídos como el agua en un fregadero. Berserker de negro era el que se encontraba más cerca del núcleo. A esa distancia, la atracción era tan fuerte que el cuerpo del gigante se estrelló contra la superficie del corazón. Quedó atrapado como un trozo de hierro atrapado por un imán, incapaz de empujarse o liberar su espada lo suficiente para atacar. En ese estado de completa vulnerabilidad, era una presa fácil para los brazos estelares que lo atraparon. Como si se burlaran de sus esfuerzos, lo sacaron fácilmente de la esfera carmesí y lo arrastraron hacia su multitud. El gigante plateado quedó enterrado en manos que se aferraron a cualquier parte disponible de él. A pesar de la coordinación entre ellos, no parecían poder decidir si querían descuartizarlo miembro por miembro o, en cambio, aplastarlo como a un insecto. En sus garras, fue sometido a todos los intentos imaginables de destrozar algo. Aún así, su robusto cuerpo se mantuvo firme. Sorprendentemente, era más fácil luchar contra ellos que contra la atracción del corazón. Y por eso Berserker luchó violentamente, agitando los brazos y las piernas para acabar con sus captores, repeliéndolos solo para que otros los reemplazaran.
Sin embargo, una vez que logró liberar su arma y blandirla, las interminables oleadas de manos comenzaron a desaparecer cada vez más. Pero no fue él el único amenazado. Aunque los otros maestros y sirvientes no estaban inmediatamente al alcance para ser atrapados, la gravedad que los atraía hacia el centro se encargaba de corregir eso. Incluso si no se movían, esos brazos se dirigían hacia ellos de todos modos. Tendrían que ser tontos para creer que eran menos peligrosos que los láseres. Se hizo todo lo posible para mantenerlos alejados. Galaa y Brynhildr abandonaron su asalto para centrarse por completo en la defensa. Se mantuvieron firmes como un muro para proteger a los humanos que serían rápidamente aplastados por el mar de manos. Pero la posición que defendían era estrecha y poco práctica. Aunque Leo y los demás habían seguido escalando, todavía estaban varados allí. Si el caballero y la valquiria permitían un solo avance, el resultado sería desastroso. Esa era la preocupación de Odiseo, cuyos engranajes mentales giraban mientras sus manos disparaban flechas. Pronto se le ocurrió una idea. Tal vez se había inspirado en lo que Asurbanipal había logrado al otro lado. Mientras la muralla construida por sus compañeros todavía resistía, el arquero cambió de objetivo sin previo aviso. Se lanzaron 2 flechas que se convirtieron en tornados y alcanzaron el camino por el que Leo y los demás estaban subiendo. Una por encima de ellos, otra por debajo. Y así, el suelo bajo sus pies se derrumbó. Todos miraron a Odiseo alarmados, preguntándose si se había vuelto loco. Pero una vez consumada la hazaña, el arquero agarró el trozo de raíz y extendió los brazos para sujetarlo como pudo. Luego, dejó que el viento soplara en su espalda. La plataforma destrozada y sus 5 pasajeros volaron lejos del corazón. Con este último tratando de acercarlos, fue como nadar contra una fuerte corriente. Una aventura bastante costosa en Maná, pero al final de la cual Odiseo llevó con éxito a sus maestros a una isla en la distancia. De esta manera puedes darle un descanso a tus manos, gruñó. La Dilee fue la última en bajar, después de lo cual el arquero dejó que la balsa improvisada se le cayera de las manos. Para Galaa y Brynhildr, esto significaba que lo que estaba en juego era un poco menor. Sin embargo, debido al enorme vacío que los separaba de la isla elegida por Odiseo, retroceder no era realmente una opción. Sintieron todo el dolor de ese hecho, porque su posición estaba empezando a verse invadida. Aunque los brazos floridos crecían solo en los tentáculos, esa cantidad era simplemente ridícula. Desde la distancia, parecían plumas alborotadas por el viento. Lo más importante es que carecían de espacio para trabajar. Cuando se dieron cuenta de que sus maestros se habían trasladado a un lugar más seguro, aunque todavía dentro del alcance del corazón, Galaa y Brynhildr intercambiaron un gesto de asentimiento. De una forma u otra, tenían que acercarse a ellos. Se pusieron en movimiento de inmediato, y ese fue el momento exacto en que los brazos los sumergieron. El camino verde desapareció bajo la marea viva, pero las siluetas del caballero y la valquiria seguían corriendo sobre el fondo blanco. Todavía demasiado lentos para escapar. Manos con forma de estrella se cerraron sobre sus piernas o su equipo. Las espadas se balancearon y atacaron a la masa. Los 2 siguieron avanzando con firmeza. Sin embargo, sus enemigos eran igualmente obstinados. Su agarre era firme, no algo que pudieran ignorar a la ligera. Solo hizo falta un poco de mala suerte. Aunque Brynhildr se encontraba bien, en un momento una mano se cerró sobre su tobillo. Inmediatamente seguida por otras que agarraron su muñeca, el mango de su arma y el borde de su armadura. Demasiado lenta para reaccionar, fue atraída hacia ella, más garras la agarraron y la situación solo empeoró. Una vez que fue arrastrada y sumergida por la masa de manos que se extendían, fue una batalla imposible de ganar y sin salida. Desde donde estaba, Ewald la vio desaparecer bajo el manto blanco y se le encogió el corazón. Como buitres sobre un cadáver fresco, esas manos surrealistas se movían alrededor de sus presas para llevarse hasta el último bocado. Bryn, sal de ahí. Los sellos de mando en su mano se iluminaron. Una de ellas desapareció como consecuencia. La valquiria se vio infundida con su luz. Una herida roja como la sangre tiñó la marea blanca, de la que emergió Brynhildr con grandes golpes de su lanza. Se había liberado con el poder que le había sido otorgado, pero las manos la persiguieron agresivamente. Fueron interrumpidas por el destello de una espada. Galahad cubrió su escape. Sin embargo, si no prestaban atención, volvería a suceder lo mismo. Aquellos que querían aplastarlas eran simplemente así de numerosos. ¿Cómo vamos a llegar al centro de esto?, se preguntó Brynhildr en voz alta con un gruñido de exasperación. Ni siquiera podemos poner un pie firme en el suelo, y mucho menos abrirnos paso. Mientras tanto, en el otro lado.
Una contraofensiva furiosa no ocultará tu debilidad. Asurbanipal apretó los dientes. Las oleadas de manos amenazaban el archipiélago que había creado con tanto esfuerzo. Todos se habían retirado a las islas de atrás mientras los dedos de acero aplastaban a los de adelante. Al principio, el rey había hecho todo lo posible para evitar que esos islotes se acercaran a la trampa del corazón, sin obtener nada a cambio. Les gustara o no, su posición terminaría dentro del alcance de esa cosa. Por eso, ya estaban recurriendo a su mejor defensa. Asurbanipal había desplegado su noble fantasma. Los muros de Asur los protegían, soportando un ataque incesante de las manos que se golpeaban contra ellos con ansia enloquecida. No era tan malo como soportar el ataque de Nirod, era menos agotador, y sin embargo, en su estado, todavía deseaba no tener que soportarlo. A su lado, Zris observaba impotente el estallido de violencia que llamaba a sus puertas. No hay por qué tener miedo. Estoy aquí. Puso su única mano libre sobre su cabeza. Eso no impidió que él temblara. Mientras estés detrás de mí, no te pasará nada malo. Pronto, muy pronto, todo esto terminará. Es cierto. Ese tono suyo no dejaba lugar a ninguna esperanza. Ni siquiera puedo ver a Berserker, no podemos hacer nada. Nuestro enemigo se esconde tras un velo de agresividad. Debe estar sanando sus heridas mientras hablamos. Pero te aseguro que el tiempo se está acabando para él tanto como para nosotros. Y nuestras espadas aún pueden alcanzarlo. A un lado, María había dejado a Silvelune en el suelo, pero estaba demasiado nerviosa como para soltarla. En cuanto a la chica enferma, estaba cerrando los ojos, concentrándose en la lucha de su sirviente. Gotas de sudor rodaban por su frente. Sin embargo, a medida que su ceño se hacía más profundo, se pudo escuchar un estruendo rugiente. Finalmente, la cortina de dedos en forma de estrella que presionaban contra la barrera se abrió. Maliagan, asesino de gigantes. Una gran oleada de energía y destrucción limpió una gran parte de la masa que se retorcía, revelando al guerrero plateado que saltó a través de ella. Cuando Berserker aterrizó dentro de los confines de las paredes de Asur, pudieron ver la extensión de lo que había sufrido. La piel metálica estaba golpeada y abollada, lo que dejaba muy claro en qué lugares el corazón había tratado de desgarrarlo. Cuando miró hacia atrás al desastre del que acababa de escapar, donde el agujero que había cortado ya había desaparecido, lo hizo con la misma voluntad indomable, pero también con un dejo de aversión. Sacarle de allí una segunda vez no será tan fácil, suspiró Silvelune. De hecho, es poco probable que alguno de nosotros regrese si nos metemos en eso. ¿Y ahora qué? Asurbanipal no respondió. Aunque su visión estaba oscurecida por el mar de manos, no dejó de observar. De la miríada de manos estelares, mientras la mayoría se extendía vorazmente hacia ellas, había algunas que no les prestaban atención. Esas también se estiraban hacia arriba, como si desearan reunirse con el cielo. Con anhelo, el corazón seguía ascendiendo hacia el sueño que una vez vio. Ese parece un lugar conveniente. Una nueva figura emergió del caos y se posó en los islotes. Oriana Leven no se detuvo ante la barrera. Asurbanipal apenas la miró, como si la hubiera estado esperando. En todo caso, lo sorprendente fue que la ejecutora hubiera llegado hasta allí. Incluso un ratón habría tenido dificultades para colarse entre la masa apiñada y retorcida. Y Oriana había pagado el precio por ello, al parecer. Había sacrificado al menos una capa de ropa, e incluso la camisa que llevaba debajo estaba parcialmente rasgada, revelando su brazo y hombro ridículamente magullados. Aún así, mantuvo una cara seria y se acercó al rey. ¿Pero es un lugar seguro?, preguntó. Mientras yo esté aquí, afirmó Asurbanipal, ha llegado finalmente el momento de que hagas uso de tus herramientas. No voy a desperdiciarlo si ni siquiera puedo ver al que se supone que debo eliminar. Pero necesito algo de preparación. Diciendo esto, Oriana sacó con cuidado algo de su abrigo, o lo que quedaba de él. Estaba envuelto en una tela roja. Debió haber intentado protegerlo a toda costa mientras se dirigía hacia allí, ya que estaba perfectamente intacto. Cuando lo desdobló frente a todos, hubo algunos gruñidos de disgusto. El objeto que había dentro parecía ser un collar muy grande. Lo que llamó la atención inquieta de quienes la rodeaban fue su decoración. En lugar de perlas o joyas, había partes del cuerpo. Un dedo índice, un dedo anular, 3 dedos de los pies y 3 dientes. Una extraña combinación que le daba al collar un aire de artefacto macabro y prohibido. Y, sin embargo, no había duda de que el aura que lo rodeaba era sagrada. Convertir partes del cuerpo de los santos en reliquias no es algo inaudito, ¿sabes?, comentó Oriana mientras levantaba el collar que tenía delante.
En realidad, hay pocos componentes más eficientes para ese propósito. Especialmente cuando lo hace un experto. En este caso, la reliquia que ella sostenía había sido preparada por nadie menos que el propio Ruler. Normalmente, si un Servant perdía una extremidad o cualquier parte orgánica como la sangre, esta desaparecería eventualmente. Especialmente después de que ese Servant ya hubiera muerto. Sin embargo, al cortar su propia carne y santificarla, Ruler la había separado efectivamente de él. Y la había dejado a su cuidado, para prepararse para el peor de los casos. Cuando dije que me había convertido en gobernante, me refería a algo más que los sellos de comando. La ejecutora se puso a trabajar. Alrededor del lugar que había elegido, comenzó a clavar llaves negras en el suelo y las ató con mortajas, formando un estandarte en un círculo. Aunque sea solo una vez, puedo golpear tan fuerte como él lo hizo. Entonces, ¿la última estaca que hay que clavar es tuya? Muy bien. El rey frunció el ceño ante todo lo que se interponía entre ellos y el corazón. Entonces nos corresponde a nosotros despejar el camino, de una vez por todas. Es más fácil decirlo que hacerlo, se quejó Silvelune. Había llegado el momento de un asalto total, si lograban alcanzar a sus otros compañeros al otro lado del campo de batalla. Sin embargo. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, ocurrió algo que les hizo olvidar por completo el asunto. No sabían qué era, pero tanto Oriana como Asurbanipal lo sintieron como un latigazo. Y luego vino el ruido. Todos volvieron sus ojos hacia el cielo. Un estruendoso choque resonó de un extremo al otro del cielo. Como el sonido de una campana, se repetía una y otra vez, cada vez que el rey de los tiranos y la diosa de la guerra se cruzaban en su camino. Las ondas de choque distorsionaban los campos plateados, que brillaban cada vez más sobre sus cabezas. Si alguna vez había habido rastros de una nube o escombros, habían sido despejados por el impacto repetido. Todo lo que había que encontrar allí arriba era la violencia desgarradora de los golpes intercambiados, y la sangre que se derramó con cada uno de ellos. Después de un asalto frontal donde muchas espadas impactaron contra el arco forjado, Nimrod fue arrojado lejos. Kiryu estuvo a punto de correr tras él por un instante, pero de repente cambió de trayectoria y se lanzó en picado. El arco de la cazadora arrojaba flechas tan oscuras como la noche que las rodeaba. Llegaban en grandes oleadas que se elevaban como aves rapaces cazando juntas, y compensaban con creces lo vacío que estaba el cielo. La caudillo se dirigía hacia ellos a su vez, pero en lugar de seguir una línea recta, hizo una serie de giros. Aunque no había ángulos muertos en la trayectoria de esas lluvias de flechas, ella las atravesó literalmente. Giró su cuerpo para pasar entre los proyectiles. El más mínimo margen de error la hubiera convertido en un alfiletero. Pero a pesar de lo mucho que su parte divina despreciaba la esencia de esos dardos, los dejó volar a menos de 1 centímetro de su piel sin pestañear. No contó cuántas veces tuvo que hacerlo, pero esos ataques no cesarían sin importar dónde se encontrara. Así, después de escabullirse entre otra de esas paredes, sus manos se movieron más rápido que un rayo para lanzar sus espadas en dirección al cazador. Nimrod las derribó sin esfuerzo antes de que se acercaran. En el mismo instante, una lanza grande y pesada se materializó junto a Kiryu, como un arpón gigante que ella procedió a patear en su dirección. El gigante recibió el rayo que hizo temblar la tierra sin miedo. Su mano agarró la cabeza cuando estaba a punto de atravesarlo. En un movimiento frenético, fue destrozada por una explosión de energía oscura. Esta última siguió rugiendo por el cielo como rayos desde las profundidades de la tierra, amenazando con quemarla hasta dejarla en nada. Pero Kiryu ya estaba en movimiento. En la fracción de segundo que su ataque la había alcanzado, había salvado la mayor parte de la distancia entre ellos. En este campo de batalla vacío donde luchaban, Nimrod no tenía problemas para moverse incluso sin nada que pisar. Al fin y al cabo, cuanto más se acercaba uno a las estrellas, más se adentraba en su territorio. En cuanto a Kiryu, cada vez que quería correr a algún lado o desviarse, materializaba sus propias armas para que actuaran como plataformas y las pateaba. Sin embargo, no sacrificaría el armamento con el que luchaba, no podía fabricarlas sobre la marcha. Sin embargo, aunque sus habilidades para crear armas requerían tiempo y trabajo, fabricar solo el contorno de ellas era suficiente para una plataforma sólida. ¿Eso es todo de lo que eres capaz, Vengador? La figura de 6 brazos se abalanzó sobre el gigante de ceniza con todas sus armas desplegadas. Nimrod estaba listo para cortarla también sin fallar, pero al impactar, Kiryu atrapó su arma entre 2 espadas cortas. Con el mismo impulso, blandió una lanza para partirlo por la mitad.
Nimrod atrapó el extremo delantero del asta con los dientes y lo rompió con un poderoso mordisco. Sin embargo, durante ese mismo ataque, Kiryu también le había clavado sigilosamente una daga en el abdomen. La hoja corta le causó poco o ningún dolor, pero sí le hizo bajar la mirada, justo a tiempo para ver el martillo de guerra balanceándose hacia arriba. Con una onda de choque ensordecedora, el cazador fue enviado a volar. Como continuación, Kiryu dio una patada y apareció una alabarda en su mano. La sujetó por la punta y la blandió con la mayor fuerza posible. Un golpe que partió los cielos y todo lo que se interponía en su camino, pero cuando golpeó a Nimrod, la alabarda se hizo añicos. El rey de los tiranos había renunciado a su arco para contraatacar con sus propias manos. Envuelto en siniestras llamas, sus puños atravesaron el arma de Kiryu y la hicieron caer al suelo. Como una sombra acechante, él la persiguió. Kiryu lo estaba esperando, con la intención de cortarlo en pedazos. Pero Nimrod descendió con mucho más poder del que ella había pensado. Ella pudo cortarlo con su espada, seguro, pero bien podría no haberle sucedido a él. Mientras tanto, sus grandes manos se cerraron sobre su brazo y su espada como las garras de un águila. Al momento siguiente, de sus garras surgió un gran fuego, con la apariencia de un sol oscuro con Kiryu en el centro. Pero lo único que quedó reducido a cenizas fue el brazo que había agarrado. Avisada por su instinto, Kiryu se cortó la extremidad y corrió frenéticamente antes de que las llamas pudieran engullirla. Sin embargo, hizo una mueca siniestra. Se había visto obligada a retroceder. De alguna manera, sus ojos encontraron un pedazo de tierra sólida debajo de ella y ahí fue donde eligió aterrizar. Jejeje. No sé cómo lo estás llevando, pero sigue con el buen trabajo. Fenech también estaba allí, a punto de darle una palmada en la espalda, pero su mirada lo disuadió. Pero esto está empeorando poco a poco, ¿no? Ahórrate los pensamientos de dos tontos que fueron superados por un tonto, escupió. Absorbiendo una parte del maná que pudo encontrar en el aire, regeneró su miembro faltante. Él es fuerte. Y eso no significa nada para mí. También eres fuerte, no lo puedo negar. Pero él ya se ha acostumbrado a tus movimientos. En los cielos ardientes, Nimrod los miraba fijamente. La mirada en sus ojos no era la del rey furioso, sino la del cazador que había reconocido a su presa. Era cierto que Kiryu había perdido lentamente la iniciativa. A cambio, ella también había comprendido cómo luchaba. Mientras su enemigo no pudiera morir para siempre, no habría camino hacia la victoria allí. Pero eso no significaba que no pudiera cortarlo en pedazos. Ya terminó de observar, comentó el rey del polvo, mirando a su antiguo amigo. Y eso significa que vendrá a por nosotros sin guantes. Lo creas o no, su objetivo no somos nosotros, quiere el delicioso buffet de humanos que pululan por debajo. ¿Crees que no lo entiendo? ¿Por qué crees que estoy aquí? Bruno le había dado la libertad de evaluar la situación por sí misma. Podría haber ido inmediatamente en busca del corazón, pero había dejado eso en manos de otros. Sabía que si el cazador de cenizas lograba alcanzarlos, sería un baño de sangre. Nimrod era una espada de Damocles, que pendía sobre una batalla que ya estaba pesando sus vidas contra el destino. Tenía que permanecer en su engañoso reino de estrellas. Después de haber intercambiado acero con él, Kiryu no se arrepintió de su decisión. Tal como había dicho Fenech, el rey de los tiranos descendió de su trono invisible y cayó sobre ellos. Sin embargo, con el poder que estaba acumulando, planeaba romper su línea por completo, si es que siquiera podía llamarse línea. Con solo mirarlo, Kiryu podía darse cuenta de que era inútil intentar frenarlo ella sola, a menos que estuviera dispuesta a perder la mayor parte de su cuerpo en el proceso. No te preocupes. Fenech se rió entre dientes junto a ella y aplaudió secamente. Ustedes dos han estado corriendo tan rápido que no podemos intervenir, pero tampoco nos hemos quedado de brazos cruzados. En los alrededores flotaban numerosas rocas. ¿Quién sabía si el hombre de tierra las había recogido de una altura menor o si las había creado desde cero? Por orden suya se había formado un auténtico campo de piedras voladoras. Pero si las dejaba esparcidas, no detendrían nada. Y así, en respuesta a la aproximación del cazador, los numerosos fragmentos se unieron. El escudo que formaban era grueso y cubría todo el ancho de Migdal Babel, como una tapa que ocultara el cielo. Además, sobraron suficientes para que Fenech creara un segundo escudo de proporciones no menores. En realidad, no había estado holgazaneando para poder hacer muros tan monumentales en tan poco tiempo. Jotan no estaba a la vista, pero no había duda de que había participado en la tarea. A pesar de eso, cuando Kiryu miró la barrera de doble capa que lo separaba del gigante, preparó sus armas. Un impacto apenas amortiguado llegó a sus oídos.
El primer escudo cayó instantáneamente. Poco después, como si alguien hubiera llamado por segunda vez a la puerta, el último escudo que quedaba quedó prácticamente destruido. Las grietas se extendieron por toda su superficie y eran extremadamente profundas. Llamas oscuras asomaban sus lenguas por los huecos. TCH. Estamos perdiendo nuestro poder mientras él lo recupera, murmuró Fenech con voz seria. Si parecía que la segunda barrera había resistido, era una ilusión. Una mancha negra se extendía desde el centro como una mancha de vino. Era la imagen de la piedra derritiéndose y desmoronándose hasta quedar en nada mientras Nimrod la atravesaba en un descenso ardiente. Fue entonces cuando Kiryu saltó. Con los 4 escudos en alto, Kiryu se enfrentó de frente a su salvaje ataque. La colisión entre el acero y la malicia fue tal que los restos de las 2 paredes volaron por los aires. No obstante, habían cumplido su propósito hasta cierto punto, al absorber el peso de su devastadora carga. Eso no quería decir que Kiryu no hiciera ningún esfuerzo. El poder del cazador era literalmente aplastante. Otro empujón y la llevaría con él al fondo de la torre. Tu fuerza es inmensa, pero la ejerces con una furia ciega. Sin embargo, la caudillo no vaciló, ni tampoco la mirada en sus ojos. No eres más fuerte que yo. Desafiando toda lógica, se mantuvo firme ante su ataque y no cedió ni un ápice de terreno, aunque sentía que todo el cielo pesaba sobre sus brazos. Por otro lado, Nimrod se negó a que lo empujaran hacia atrás. Un choque entre una fuerza implacable y una firmeza inquebrantable. Este equilibrio era tan frágil como una burbuja a punto de estallar. Sin embargo, antes de que eso pudiera suceder, se agregó un nuevo factor a la ecuación. Y no es necesario que la carga la lleves tú solo. Jotan había estado escondido entre las 2 barreras desde el principio y eligió ese momento para salir de entre los escombros. Su espada encontró su lugar entre los omoplatos del gigante. Quemaos con vuestro resentimiento si queréis, pero a ellos no los quemaréis. Después de tomar posición en la espalda de Nimrod, el vampiro intentó tirarlo hacia atrás con todas sus fuerzas. Lo único que consiguió fue ser golpeado por el codo de Nimrod. El golpe fue efectivo, ya que Jotan casi salió expulsado mientras escupía sangre. Sin embargo, al hacerlo, el cazador había disminuido la presión sobre Kiryu. Ella no desaprovechó aquella oportunidad. Con un gran rugido, empujó y se arrojó sobre la abertura que él le ofrecía. Casi por casualidad, en ese momento su pie encontró una roca perdida. La utilizó para reunir toda la fuerza para otro empujón. Pero utilizó algo más que escudos. Con un par de espadas, aumentó las heridas del cazador y siguió avanzando. Nimrod dejó escapar un rugido que coincidió con el de ella, y por un momento uno se preguntó si podrían hacerlo. Sin embargo, ese mismo momento fue cuando se rompió el equilibrio. Kiryu se convirtió en la fuerza implacable y el gigante de ceniza finalmente fue repelido. A pesar de todos los esfuerzos que hubo que hacer, no llegó muy lejos. Inmediatamente tuvieron que prepararse para otra pelea, pero esta vez, ella recibió el primer golpe. Después de cambiar sus escudos por diversas armas, se abalanzó sobre Nimrod con todas las espadas en la mano. Las espadas y el hacha que utilizó como aperturas estaban completamente bloqueadas por su arco. Eso estaba calculado. Sus armas de mayor alcance entraron en juego. Pero como a él no le apetecía ser atravesado por lanzas, el cazador tensó su arco incluso cuando estaba bloqueado por sus espadas. Exclamación de cierre. Kiryu no tuvo más remedio que separarse. Obviamente, con la intención de regresar. Después de abatir cualquier flecha que viniera específicamente hacia ella, estaba lista para otro intercambio. En lugar de arremeter contra la parte inferior del cuerpo de Nimrod, le clavó un cuchillo en la pierna y lo utilizó para levantarse. Dejó 3 cortes profundos en el hombro de Nimrod, pero fueron menos de los que hubiera querido infligir. El odio latente del arco forjado a fuego lento era algo con lo que tenía que jugar. Más rápido. Tenía que moverse más rápido. Había rocas sueltas flotando alrededor de ellos dos. O mejor dicho, Fenech las estaba reuniendo una vez más. Si Kiryu caía, tal vez intentaría encarcelar a Nimrod nuevamente. A ella no le importaba, en lo que a ella respectaba eran perfectas para actuar como plataformas. Cargó una y otra vez contra el gigante, con casi el doble de velocidad. Él logró bloquear la mayoría de sus ataques, pero la expresión de su rostro lo decía todo. Más rápido. Sonido metálico. Más rápido. Sonido metálico. Si no fuera suficiente, entonces solo tenía que moverse más rápido. Y si había llegado a su límite, entonces iría más allá incluso de eso. Así fue como alcanzó las cimas del poder. Cada vez que no lograba destrozarlo, regresaba. Y cada vez sus movimientos eran más rápidos y difíciles de leer.
Y así, inevitablemente, las heridas de Nimrod aumentaban a un ritmo vertiginoso. Atrapado en una ráfaga de golpes desde muchas direcciones, se vio en apuros para contraatacar o incluso defenderse. Aún así, no perdió la compostura. Dejó de levantar su arco en defensa. Dejado completamente expuesto, él sufrió todo lo que ella tuvo que lanzarle. Y Kiryu ciertamente no se contuvo. En un solo ataque prácticamente lo partió en una docena de pedazos. Sin embargo, algo le impedía cortarlo por completo, una extraña resistencia incluso cuando él yacía hecho pedazos. Una vez reducido al estado más bajo de un ser vivo, había un núcleo que se negaba a ser sometido. Y ahí estaba el veneno. Kiryu ya lo sabía. Salió corriendo rápidamente, pero aún así recibió algunas gotas que le dejaron una marca que le cantaba. No le importó, pero al mismo tiempo comprendió que esas gotas no sanarían mientras Nimrod existiera. Cada parte de esa bestia estaba hecha para hacer daño. La sangre corrosiva brotó de él en todas direcciones. Una vez fuera de su cuerpo, ardió y extendió un infierno de rencor. Kiryu aumentó la distancia drásticamente. El espacio donde ella había estado y todas las piedras colocadas por Fenech desaparecieron, para nunca más ser vistas. El fuego nunca se apagó como si se alimentara a sí mismo. Un único cometa ardiente emergió para perseguirla. Un par de ojos rojos brillantes brillaban más allá del velo llameante. Kiryu quería dejar que se acercara y lo matara a machetazos, pero sintió lo que se avecinaba, por lo que creó armas vacías para escapar. Correr en línea recta no tenía sentido para escapar de él. En cambio, se movió siguiendo patrones impredecibles sin desviarse demasiado. Una vez que Nimrod estuvo lo suficientemente cerca, las llamas que lo rodeaban se apagaron y se concentraron alrededor de su arma, convirtiendo un arco en una espada de fuego venenoso. El gigante de ceniza levantó la mano y golpeó la espada con un golpe similar al de un martillo. El cielo estaba dividido en dos por una línea abisal. El ataque del rey de los tiranos alcanzó todos los objetos a su altura y superiores. Incluso lo que no fue quemado por la grieta de fuego fue barrido por el poder que surgía de ella. Por eso, Kiryu se había visto obligada a descender. Si el cazador usaba suficiente fuerza abrumadora, no tenía que molestarse en batirse a duelo con ella directamente. Aunque, todavía parecía muy dispuesto a hacerlo. Sintió su mirada voraz clavada en ella, pudo notar cuando se tambaleó y descendió tras ella. Una que huele a divinidad, y sin embargo conserva tanta fuerza en lo alto de Migdal Babel. Su gruñido venía acompañado de una ola de calor. A donde quiera que iba, pintaba esos cielos con su odio. ¿Te resulta desconcertante?, gruñó ella a su vez. Ascender desde el barro hasta el cielo, ya lo he logrado. Y no necesitaba ninguna torre para hacerlo. Por un momento, ni siquiera se dio la vuelta. Incluso si se mostraba abierta, lo más probable es que él no cayera en la trampa. Así que detuvo su caída y se volvió hacia él. Sus 4 ojos demoníacos se clavaron en el objetivo que tenía que destruir. Todas sus armas fueron reemplazadas por otras de mayor calidad, las mejores que había forjado. Con un poderoso salto cargó. Cuando se encontraron, el espacio dentro de la torre se dividió en dos. Un lado era el cielo crepuscular que pertenecía a Nimrod. El resto era el mundo detrás de la espalda de Kiryu, un cielo todavía azul de esperanza. El límite entre ellos era la onda expansiva llameante que resultó de su choque. Con cada impacto posterior entre los dos, esa frontera subía y bajaba. A menor altura, Jotan y Fennec fueron testigos de aquella monumental batalla que hizo temblar el aire incluso a su alrededor. Un espectáculo magnífico. Pero el resultado no será favorable para nosotros. El vampiro apretó el puño. Sí, la cosa pinta realmente sombría. Puede que pareciera que Kiryu pudo contener a Nimrod, y en ese momento había algo de verdad en eso. Sin embargo, en realidad ya habían cedido mucho terreno a Nimrod. Cuando Kiryu intervino por primera vez, la batalla se estaba desarrollando en un nivel superior. Si no ocurría un milagro, a este ritmo solo le tomaría un poco más de tiempo a Nimrod llegar al corazón. Por otra parte, tal vez ni siquiera fuera necesario. Jotan miró hacia abajo sombríamente. Aunque los tres luchaban desesperadamente para ganar algo de tiempo, el resto de los maestros y sirvientes parecían tener la misma dificultad. El rey de la tormenta no estaba seguro de si esto era de esperar o no. Dentro de los confines del jardín, la supremacía del corazón lo habría hecho casi intocable. Sin embargo, incluso fuera de su cuna, la semilla de Migdal Babel estaba vendiendo su vida cara. Desde aquí arriba, era una vista magnífica. Las múltiples manos parecían pétalos o plumas, lo que a su vez hacía que las raíces de las que brotaban parecieran alas, de un color blanco perlado que reflejaba el océano de estrellas que nadaba en el firmamento.
Sí, tenía un aire similar al de los ángeles que supuestamente transmitían el cielo y la tierra, pero las pesadas alas del corazón no podían llevarlo al paraíso. Así que fue subiendo con sus propias fuerzas, haciéndolo aún peor para todos. ¿Estaba ascendiendo para buscar la protección del último aliado que le quedaba en este mundo? ¿O fue algo aún peor? Hoktan salió de sus cavilaciones y volvió a la situación actual. Con un estruendo estrepitoso, la frontera entre Nimrod y Kiryu había caído abruptamente varias decenas de metros. El arnés se nos está apretando alrededor del cuello. No deberíamos contenernos, pero ¿qué nos falta? En medio de las llamas del duelo entre el señor de la guerra y el cazador, este último acababa de obtener una pequeña victoria. Pero, honestamente, la magnitud detrás de cada intercambio era tal que cualquiera de ellos podría haber resultado en esto. Entonces, no era que Kiryu hubiera sido derrotada brutalmente. Ella simplemente había cometido un desliz. Con consecuencias considerables, de hecho, pero lo único que le preocupaba era el oponente que tenía frente a ella. Además de haber sido expulsada, había perdido la mitad de sus brazos. Pero en sus heridas no había veneno. Hizo que volvieran a crecer y se convirtieran en armas al instante. Entonces, con un grito atronador, disparó una fuerte lluvia de flechas contra Nimrod con sus dos arcos. Esa cantidad de proyectiles habría sido impresionante en un contexto diferente, pero Nimrod la igualó sin ningún esfuerzo. Sus dardos neutralizaron los de ella, y ahora ella era la que estaba bajo fuego. Kiryu reaccionó con indiferencia, corriendo hacia la lluvia negra como si fuera una llovizna. Renunció a sus arcos y, con 6 espadas, destruyó todo lo que se le acercara, ya fuera una flecha o una mosca. Al final, las flechas de ambos lados habían sido tan ineficaces que parecía un saludo casual. Por otro lado, ¿qué siguió? Inclínate y muere. Gruñó Kiryu ferozmente. Nimrod estaba descendiendo con poder de nuevo, mientras que el señor de la guerra se acercaba a él con tal vigor que uno no creería que acababa de ser empujada hacia atrás. De hecho, cargó con mucha más saña, abandonando la seguridad para lanzarse sobre él. El aumento de violencia tomó al gigante de ceniza por sorpresa, lo que le permitió acercarse y golpear su arma para apartarla del camino. Sin embargo, ya no era cuestión de empujarlo hacia atrás. El señor de la guerra clavó cada una de sus espadas en él y atacó. Cuando Nimrod se movía para desalojarla o intentaba sacudírsela, ella lo sujetaba y mutilaba brutalmente otra parte de él. Era un estilo de lucha salvaje y particularmente enconado, característico de los depredadores más pequeños que luchan contra presas grandes. Sin embargo, en este caso, no estaba claro cuál era la presa y quién se llevaría la recompensa del depredador. Nimrod hacía temblar el aire con cada uno de sus intentos de aplastarla. Suficiente poder para aplastar al señor de la guerra que seguía escabulléndose. Fue una danza aérea extraña. A veces, Kiryu lo hacía girar con tanta fuerza que lo lanzaba más alto, pero aún así ella se aferraba a él como una garrapata. Sin embargo, al realizar semejante masacre, también estaba abriendo las válvulas para un torrente de sangre venenosa. Sintió la mordedura abrasadora en su carne y la malicia desgarradora que aterrorizaba la parte divina de ella. Pero eso no detuvo su mano. Se había vuelto más temible que un demonio, devolviendo el dolor que sentía con la misma moneda, desatando una violencia desenfrenada sobre la presa que había atrapado en sus mandíbulas. Pero ella sabía que tarde o temprano esto tenía que terminar. Nimrod no dudaría en prenderse fuego de nuevo, así que ella lo soltó a regañadientes cuando sintió que había tentado a la suerte. Pero el cazador no intentó quemar el aire hasta convertirlo en cenizas. Estaba mirando fijamente al mundo de abajo. Kiryu comprendió por qué. El brillo asesino de sus ojos había cambiado y, con una sonrisa carnívora, se zambulló mientras la ignoraba majestuosamente. Un cambio de prioridad. Si ella iba a estar en el camino sin importar nada, él bien podría concentrarse en llegar al corazón y hacer una masacre. Sin embargo, Kiryu no lo dejaría actuar como quisiera, y ambos lo sabían. Ella se abalanzó sobre él con una serie de maldiciones. Antes de que ella siquiera se pusiera en marcha, el arco de Nimrod escupió flechas en un flujo continuo, como el aliento de un dragón. Su primer instinto fue atravesarlo, pero la cantidad no valía la pena. Giró rápidamente y corrió. Rodeó el arroyo y se apresuró. Sin darse cuenta, había caído en una trampa aún mayor. Las flechas que había intentado evitar dieron la vuelta y la envolvieron. Pero Nimrod disparó más y más. En cuestión de segundos, Kiryu se vio rodeada por un enjambre de flechas en todas direcciones, como si la hubiera tragado la noche. Apretó más fuerte sus 6 espadas y mostró sus colmillos. Mira entonces. Las espadas se extendieron como pétalos y desataron una tormenta de acero.
Una por una, 10 por 10, blandió y cortó los colmillos que pedían su sangre. Así como se acercaban sin fin, ella los derribó a todos sin descanso. Incluso sostuvo las espadas con sus espadas para hacerlas girar en un baile de aniquilación total. Durante ese tiempo, Nimrod debió estar descendiendo, pero Kiryu pudo alcanzarlo tan pronto como terminara de ocuparse de su distracción. Y fue una diversión, en efecto, pero no de la manera que ella pensaba. Era la tercera vez que la engañaban. Ella lo sintió incluso antes de verlo. La espada que había atravesado la cortina antes de que ésta se desvaneciera. Nimrod no la había ignorado para avanzar. Desde el principio no pudo apartarse del deseo de matarla. Kiryu levantó sus propias armas para detenerlas de él, pero aunque logró salvar su pellejo, aún así sintió un dolor ardiente cuando el acero oscuro la atravesó en el costado. Las espadas que habían servido de escudo se rompieron en pedazos. Las flechas que no había tenido tiempo de despachar silbaban a su alrededor. Algunas incluso lograron dejar su mordisco antes de que ella se recompusiera y convocara un nuevo conjunto de armas. Para entonces, el cazador ya estaba sobre ella. Necesitó 2 escudos para mantener a raya su arco y, en venganza, blandió un par de hachas contra él. Pero a él poco le importaba. Ella podía abrirle las entrañas sin que eso le inmutara. Aprovechó la ventaja, asestando un golpe tras otro sin que se diera la menor tregua entre ellos. Y ella no se quedó allí parada y lo recibió. Esquivó su feroz ataque tanto como la falta de terreno le permitió. Pero incluso si se escabullía de su arma y cortaba profundamente, eso no era suficiente para hacerlo estremecer. Cuando no estaba frente a él, el cazador dejaba que llamas oscuras ardieran a lo largo de su espada para luego extenderlas por todo el ancho, de modo que al final ella fue la que fue empujada. En términos de velocidad de ataque, ella era superior, pero mientras él esperara sus ataques, estos no le harían mucho daño. Usar su carta del triunfo también estaba fuera de discusión, agotaría sus baterías demasiado rápido para lograr algo. Y, con cada golpe que paraba, corría el riesgo de que sus armas se rompieran. Estaba cansada de tener que reemplazarlas en mitad de la batalla, más aún porque su reserva era limitada. Justo cuando estaba considerando deshacerse de ellos y golpear a Nimrod con sus propias manos, vio un destello de luz. Joktan había entrado de repente en la refriega, atravesando el campo de batalla para apuñalar a Nimrod en el costado. Con la misma rapidez, se apartó y evitó la mano que casi le aplasta la cabeza. Junto con Kiryu, rodeó al gigante y lo acosó. Nimrod tenía que tener cuidado con 2 oponentes ahora, pero eso no cambió su firmeza. Con el margen de maniobra que ahora tenía, Kiryu infligió el doble de dolor, combinado con el esfuerzo de Joktan. Aún así, no estaban progresando. «Estás en el camino», le gritó a Joktan. Tuvo que sortear las maniobras del vampiro. Prefería luchar 1 contra 1 o 1 contra muchos, siempre y cuando solo tuviera que preocuparse por ella misma. En un momento dado, cuando Nimrod se movió para ensartarla, Kiryu prácticamente usó a Joktan como escudo de carne. Sin embargo, el rey de la tormenta no expresó ningún enojo por eso. Apretó sus manos alrededor del arco forjado con desprecio que lo atravesaba, para evitar que Nimrod lo recuperara. «El tiempo se nos escapa», dijo Joktan. «El corazón se ha despertado antes de tiempo debido a que estaba amenazado. Intentará ocupar su lugar sin siquiera haber alcanzado la madurez». Kiryu saltó a la garganta de Nimrod y enterró sus espadas allí. ¿No es obvio? A pesar de tener cuchillas que sobresalían de su cuello en un lío sangriento, Nimrod la miraba con desprecio. Alcanzar la cima máxima de su poder es una eventualidad, pero no una necesidad. Tiene el poder de actuar si se le da la oportunidad. El señor de la guerra saltó para esquivar la llamarada ardiente que brotó del cazador. Joktan no tuvo tanta suerte. Nimrod lo había agarrado por la mandíbula y lo sacudía como a un muñeco de trapo, mientras las llamas lo devoraban. En esta era, los humanos se han multiplicado por miles de millones y han cubierto la superficie de la estrella. Naturalmente, Migdal Babel reaccionará a esta proliferación. Una risa profunda surgió de sus fauces ensangrentadas. Están en hambre. Deseando, siempre deseando. Sus deseos serán aceptados y consumidos. Y, al final, todo quedará en silencio para siempre. Me pregunto qué sentiría el Nimrod de hace 5000 años si escuchara estas palabras de su propia boca. Otra figura se elevó hacia la oscura pira. Fenech no prestó atención al ardor de esas llamas llenas de odio. Su lanza golpeó el brazo de Nimrod, lo que le permitió rescatar a Joktan. Con su amigo bajo el brazo, el hombre de tierra cubrió su retirada con una ola de asteroides en miniatura. Pero quizá no deberíamos llamarte así nunca más. Detrás de su rostro inmutable, su voz temblaba, aunque ni una sola lágrima brotaría de aquel ojo de piedra.
Debería llamarte la sombra de nuestro sueño, ya que eso es todo lo que queda de ti. Lo único que puedes oír son las voces que te han atormentado, los lamentos de nuestros hermanos. Tú eras uno de ellos. Fenech aterrizó en tierra firme, la plataforma que había construido para él y Kyu. Esta última tenía todas las miradas fijas en el rey de los tiranos, dividida entre el deseo de avivar las brasas de su espíritu de lucha y atacar, o esperar a que el cazador actuara primero. Una reflexión que le permitió ignorar lo cerca que estaba de alcanzar el límite de sus propias reservas. No hay tiempo, graznó Jotan mientras Fenech lo ayudaba a ponerse de pie. El color hollín de su armadura volvió a ser el dorado, pero la oscuridad de su mirada era igual de lúgubre. Con decisión, levantó la cara hacia su antiguo hermano. Dejemos las cosas en el suelo. Aunque me cueste todo, si puedo absorber lo suficiente de él, puede que quede encadenado durante el tiempo suficiente. Todos debéis reuniros y acabar con el corazón, ahora, mientras todavía es posible. No. Una sola palabra cortó la súplica del rey de la tormenta. Nimrod no habló con ira ni en un ataque de rencor. Habló con claridad y sin piedad, como si afirmara un hecho irrevocable. Has perdido. Un ruido resonó desde lo alto de la torre hasta abajo. No había ni uno solo de ellos que no lo oyera. Y, sin embargo, era muy diferente de lo que estaban acostumbrados. A diferencia del sonido de las batallas furiosas, a diferencia de los gritos del corazón. Era mucho más ensordecedor que aquellos.